un gusto el poder compartir este tiempo con la iglesia amada, la iglesia en pro. Creo que son cerca de 2 años o 3 años que no hemos tenido la oportunidad de poder interactuar para compartir juntos la mesa del Señor. Pero los veo bien, gracias a Dios, y quisiera hacer 2 cosas preliminares a la reflexión. La primera, saludar a la hermana Violeta, quien ha cumplido años, no sé si está conectada, pero quiero saludarla por su cumpleaños, recordar momentos que hemos compartido de celebración por la vida. Entonces, un saludo para ella. Si no está, háganle presente, por favor, mi saludo. En segundo lugar, quisiera hacer una mención honrosa por nuestra amada hermana Rebeca, quien ha partido a la presencia del Señor en estos días. La recuerdo con mucho cariño. Tengo muchas imágenes de nuestro caminar en la comunidad de fe. Tuve la oportunidad de visitarla la última vez que estuve en el país, en 2018, y nos hemos reído. Ella siempre ha sido muy bromista, muy con mucha apertura. Entonces doy gracias a Dios por ella. Ha sido una de las mujeres de visitación de la iglesia. Muchas de las personas que llegaron a la iglesia de la urbanización El Álamo fue el resultado del trabajo de ella con mi madre y otras hermanas más. Y también ha sido una peregrina cuando teníamos que ir de la iglesia hacia Cobamba, cuando todavía existía un estudio bíblico en ese lugar. Ella una peregrina, fiel, domingo a domingo o semana a semana, para acompañar a esa comunidad de fe. Un abrazo para todos. Los recuerdo, no los olvido, están en mi mente, están en mi corazón, en mis oraciones. Espero que vaya mejorando la situación día a día, semana a semana, y que algún día podamos sentarnos a comer con tranquilidad y poder reírnos y gozarnos en el Señor. Quisiera hacer una reflexión sostenida, esta reflexión en el libro de Ruth. Entonces quiero llevarnos al libro de Ruth. No vamos a detenernos en algún versículo específico, vamos a pasearnos por el libro de Ruth. Entonces voy a citar diversos versículos de este precioso libro, el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Y déjenme decirles que una de las características o una de las observaciones que se hace al libro de Ruth es que es uno de los pocos libros que habla de los problemas del día a día de la gente de a pie. Es uno de los pocos libros que habla del día a día de la gente de a pie. Habla de sus problemas económicos, habla de la muerte, habla de la viudez, habla de los hijos, habla del matrimonio, habla del trabajo a través de la agricultura, habla de la fiesta, habla del nacimiento, habla de la alegría, habla de la tristeza y así sucesivamente. Por eso se dice que es un libro que habla de los problemas del día a día de la gente de a pie. Y
creo yo que eso es un buen marco porque a veces las personas cuando les decimos no lee la Biblia, ellos suelen decir, quizás lo hemos dicho nosotros en algún momento, pero no entiendo, ¿no? No entiendo. Y les decimos, bueno, pues lee el Evangelio de Marcos, que es uno de los primeros evangelios y el más corto y el más práctico que puedan ellos redescubrir a la persona de Jesús. No les decimos que lean Apocalipsis, ¿no? O Números, o Levíticos, ¿no? O Reyes. Le decimos que lean Marcos, pero es una buena recomendación en base a este trasfondo, recomendarles que lean el libro de Ruth. Son 4 capítulos, es una lectura muy intensa, es muy intensa. Y creo yo que supera al libro del perfil del lagarto, ¿no? Entonces, el libro de Ruth es un libro que habla del día a día de la gente de aquí. Y bueno, en ese sentido, en el capítulo 1, en el versículo 1, encontramos que esta historia, por lo menos en los prolegómenos, se desarrolla en el gobierno de los jueces, ¿no? Si ustedes observan en el versículo 1, nos manifiesta que esta historia, esta experiencia de esta comunidad se desarrolla en el gobierno de los jueces. Los jueces no eran reyes, los jueces eran instrumentos de Dios para poder administrar justicia y para poder transmitir la voluntad de Dios al pueblo. Entonces no son profetas, son jueces, son varios. Y una de las características de este tiempo de los jueces es que paradójicamente existen momentos de paz, pero también existen momentos de guerra. Paradójicamente también existen momentos de abundancia y también existen momentos de escasez, que a propósito es el problema que vamos a enfrentar en nuestra reflexión, ¿no? Porque el texto en el versículo 1 dice que hubo hambre en la tierra. Entonces, en el tiempo de los jueces tenemos hambre en la tierra, una hambruna que ha sido devastadora. Ahora, tenemos hambre, pero en el gobierno de los jueces. En otras palabras, pareciera que los jueces no están cumpliendo a cabalidad la distribución de los bienes, no están preveyendo las amenazas a la cosecha, etcétera. Entonces podríamos decir que los jueces también pueden ser culpables de este mal que está golpeando sobre todo a las personas de a pie, porque el que tiene, bueno, acapara, ¿no? Cuando salió el tiempo de la pandemia, la gente iba a los centros comerciales y cargaba de todo, cargaba de todo. Y los que no podíamos cargar de todo, por lo menos cargábamos lo básico. Pero hay gente que no podía cargar absolutamente nada porque vivía del día a día. Entonces, en el tiempo de los jueces tenemos hambre. Y estos líderes no han sabido enfrentar el problema del hambre. Y esto ha golpeado a las familias. Y de manera específica, por motivos de la historia, a la familia de Elimelech. Si observamos ahora, en el versículo 1 también, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entonces, frente a esa situación de hambruna, el esposo, el esposo quien es que arrastra la cultura patriarcal, toma la decisión de emigrar, ¿no? De salir de Belén, que significa casa de pan, para ir a Moab, que era un pueblo antagónico al pueblo de Dios, un pueblo que siempre fustigaba al pueblo de Dios, un pueblo que siempre maltrataba al pueblo de Dios. Pero frente a esta hambruna, Elimelech decide mover a su familia, y posiblemente otros lo han hecho también, como está sucediendo con
muchos de los venezolanos, quienes han dejado su país por la escasez y han tenido que emigrar a Colombia, al Brasil, al Perú, a Ecuador, y yo no sé si han llegado hasta Bolivia. Entonces la gente empieza a emigrar porque el gobierno, las autoridades de turno no están respondiendo a los problemas reales, a los problemas concretos de la gente de a pie. Entonces Elimelech toma la decisión. Ahora es interesante observar que no hay una crítica a la decisión de Elimelech. Nosotros, los cristianos lectores el día de hoy, posiblemente le hagamos la crítica, ¿no? ¿Cómo es posible que Elimelech, que significa mi Dios es rey, cómo es posible que un hombre que encarna a través de su nombre una devoción a Dios, deje Belén, que es casa de pan, y por falta de fe se vaya al pueblo enemigo, que es Moab, y deje su fe por cuestiones de la comida, ¿no? Y podemos criticarlo, y tenemos posiblemente derecho. Pero ojo, si tenemos derecho a criticar al otro, pues no nos quejemos cuando otros nos critican a nosotros, ¿no? Entonces, no hay una crítica en el texto hacia Elimelech por la decisión que Elimelech tomó. Y su esposa lo sigue y los dos hijos varones lo siguen. Entonces tenemos una familia que emigra, y cuando uno emigra, uno entra en una experiencia de vaciedad, ¿no? Porque deja su cultura, deja los amigos, deja la familia, deja el trabajo, etc. Entonces empieza a llenarse con la nueva cultura y empieza una crisis entre la cultura que él ha dejado y la cultura que él está adoptando. Entonces Elimelech se dirige a los campos de Moab. Bueno, aunque la decisión no ha sido criticada, no hay un texto que critique la decisión de Elimelech, las consecuencias fueron devastadoras, ¿no? O sea, las consecuencias rompieron, destruyeron la familia de Elimelech, porque el texto dice, versículo número 3, y murió Elimelech, ¿no? Marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Entonces, ante esta nueva experiencia de vida, muere Elimelech. En otras palabras, bajo nuestro concepto patriarcal de la lectura, esta familia ha quedado acéfala. O sea, no hay cabeza, ¿no? No hay cabeza. Hoy nosotros usamos también ello, ¿no? Que el esposo es cabeza de la esposa, de los hijos, etc. Entonces decimos, cuando muere el esposo, la familia quedó sin cabeza, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedió. Elimelech muere, entonces la familia quedó sin cabeza. Bueno, habrá que adaptar entonces la familia, reordenar la familia frente a este nuevo momento que les ha tocado vivir. Bueno, los hijos se casan. Posiblemente los hijos se casan porque la muerte del padre los ha empujado a madurar, ¿no? Los ha empujado a madurar. ¿Cuántos jovencitos han empezado a trabajar desde temprano, ¿no? Desde temprano. Para no tirarme flores, yo he trabajado desde temprano, cortaba los jardines de los vecinos con una tijera que mi papá nos compró, una tijera alemana, en lo que el día de hoy es mesa redonda, en una farmacia de los chinos, ¿no? He limpiado casas de los vecinos, ¿no? Y bueno, uno tenía que trabajar. Mi padre no tenía mucho salario como policía, encima tenía que pagar la mensualidad de esa casita en Villasol, que es propiedad de mis padres, y que mi hermano Luis y yo ahora estamos a la expectativa de la herencia, ¿no? Entonces, pues tenemos a los hijos frente a la muerte de su papá, se casan.
Ahora, no estoy diciendo que si muere tu papá te casas, ¿no? Ya estamos hablando en tiempos, son tiempos diferentes el día de hoy. Uno puede madurar de otras formas también. Pero ellos se casan. Pero dice la historia que también, versículo 5, que murieron también los dos, Malón y Kelión. Ahora, miren ustedes esta situación. Quizás el tema de la muerte el día de hoy es más sensible para nosotros por la experiencia de la pandemia, ¿no? Por la experiencia de la pandemia. Tengo una hermana creyente de una comunidad en Pucallpa que me cuenta que las dos hermanas viven en Lima y fueron a Pucallpa para celebrar los 90, 91, 92 años de su señora madre. 7. Y resulta que las dos se enfermaron de COVID. Y la historia termina trágicamente porque las dos murieron, ¿no? Entonces las dos hermanas han muerto, la mami sigue viva, 90 y tantos años, y las dos hijas que fueron a Pucallpa y Harina específicamente para celebrar el cumpleaños de su señora madre, han muerto. Entonces el día de hoy nosotros quizás tenemos familiares, tenemos conocidos, bueno, nosotros como comunidad de fe hemos visto con profundo dolor la partida de muchos hermanos. Entonces podemos identificarnos con el tema de la muerte con mayor encarnación, ¿no? Entonces, pónganse en el lugar de Noemí. Primero muere el esposo, un golpe, y luego muere los dos. Por eso el texto dibuja la situación de esta mujer de a pie, cuando dice en el versículo 5, quedando así la mujer desamparada, ¿no? La mujer desamparada. Entonces tenemos a Noemí que está viviendo una situación de crisis. Esta realmente es una situación de crisis. ¿Cómo lo define? ¿Cómo define ella su situación? Si observamos en el versículo 21, ¿no? Dice, yo me fui llena. Y cuando habla de llena, no es que se fue con dinero en la bolsa, ¿no? Ella se fue llena porque se fue con el esposo y se fue con los dos hijos. Nosotros no decimos lo mismo. Quizás no tengo riqueza, pero la mayor riqueza que yo tengo es mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿no? Mi esposa compró un cuadro, tenemos una foto familiar actualizada, y mi esposa amplió una foto y puso ahí, ¿no? Bajo el título de esa foto puso, mi herencia de Jehová, ¿no? Mi herencia de Jehová. Muy bonito. Claro, yo le hice una observación, ¿no? Una observación. Y le dije, bueno, me gusta tu cuadro y me gusta el texto. Me hubiese gustado que pongan, ¿no? Mi herencia juntamente con mi amado y bello esposo Wilber de Jehová, ¿no? O sea, me incluye, ¿no? Pero bueno, ahí, ¿no? Como dice que yo no pagué la cuenta, entonces solamente ella puso su herencia, ¿no? Entonces decimos que son nuestra herencia de Jehová. Entonces ella cuando dice me llena, habla del esposo, habla sí. ¿Por qué no también poder decir, ¿no? Sus expectativas? Porque ellos dejan Belén por cuestiones de la hambruna y se van a Moab, porque en Moab sí había pan, ¿no? Pero la historia nos cuenta que Jehová la ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué? Y ahora vamos a analizar ello, ¿no? Porque ella retorna a Belén. Entonces ella describe que Jehová me ha vuelto con las manos vacías. O sea, sin esposo, sin hijos, ¿no? ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y ella se llama, de acuerdo al versículo 20, Mara. No me llamen Noemí, llámeme Mara. ¿Por qué Mara? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, ¿no? El Todopoderoso. Muy bien. Frente a
a esta síntesis de la experiencia de Noemí, yo quisiera construir con ustedes cuatro puntos que están allí en el texto. Pueden ser 5, pueden ser 6, pero vamos a trabajar 4. Pues yo no sé hasta qué hora tengo, ¿no? No va a ser que se corte y todo y nos vayamos. Y yo siga hablando solo, ¿no? Me pasan la voz, ¿no? Pero quiero trabajar 4 puntos con ustedes. ¿Cómo es que ella logra superar? Porque imagínense, ¿cómo decirle a una señora, a una dama, a una esposa, a una mujer que ha perdido esposo y que ha perdido hijos? ¿Cómo decirle, cómo consolar, cómo acompañar a un hijo, a un joven que ha perdido a ambos padres, haciendo cola para conseguir su aire, ¿no? Su oxígeno medicinal para sus padres? ¿O cómo consolar a aquel joven o 2 hijos que su papá muere sentado, recostado en uno de ellos porque no había atención? ¿Cómo consolar a la familia de este ex congresista que reclamaba en Pucallpa que lo atiendan, que le faltaba oxígeno, pero le decían que no había oxígeno? Y es cierto, no había oxígeno, y al último murió. Entonces, ¿cómo poder reconstruir o qué estímulos, cómo podemos acompañar en estas situaciones? Porque nos guste o no nos guste, tarde o temprano tenemos que acompañar, ¿no? Si no es a un miembro de nuestra familia, a algún miembro de nuestra comunidad de fe o algún vecino cercano de nuestro hogar. Entonces quisiera trabajar 4 cosas. Primero, quiero trabajar el tema de la visitación de Dios. Entonces, número 1, la visitación de Dios. Número 2, el tema de la valentía. El tema de la valentía. Número 3, la importancia de dejarse acompañar. Número 3, la importancia de dejarse acompañar. Y número 4, resaltar el valor del diálogo. Resaltar el valor del diálogo. Estos 4 puntos están en el texto, ¿no? Están en el texto, vamos a escarbarlos y vamos a encontrar. Entonces, empecemos con el tema de la visitación de Dios, ¿no? De la visitación de Dios. Frente a esta tragedia, porque es una tragedia, como decía la canción en los años 60, ¿no? Tragedia en mi casa, tragedia en mi familia, tragedia en mis vecinos. La canción giraba alrededor de la expresión tragedia, que era la canción lema del programa de Bruce Del Monte. Pueden entrar a YouTube, pongan Bruce Del Monte y va a salir la canción tragedia, ¿no? Tragedia. Entonces, ¿qué dice el versículo número 6? Versículo número 6. Entonces se levantó con sus nueras, ¿no? Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó, ¿no? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces, miren esto, Noemí oyó. ¿Qué oyó? La visita de Dios. Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Belén. Este pueblo que ellos habían dejado por cuestiones de la hambruna. Esta hambruna devastadora. Ahora, Jehová ha visitado al pueblo. Y ese tema de la visitación es un tema muy importante. Es muy importante porque lo encontramos en varios episodios en la vida del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel, el texto dice que Jehová ha visitado a su pueblo, ha escuchado los problemas del pueblo y ha descendido para ayudarlos. Entonces, lo que nos debe mover en primer lugar, ¿no? Lo que nos debe mover en primer lugar es entender la visitación de Dios.
le llamaríamos el día de hoy la presencia de Dios, utilizando, por ejemplo, el pensamiento de Mateo cuando dice, yo estaré con vosotros todos los días, no en Navidad solamente o Semana Santa, habla de todos los días, es la visitación de Dios, es la presencia de Dios, es la condescendencia de Dios, es la lealtad de Dios con sus hijos. Y ojo, esa visita de Dios no es una visita protocolar, no es una visita de cortesía, no, es la visita de Dios, porque Dios ve tu momento, Dios ve tu crisis, Dios ve tu dolor, Dios ve tu llanto, Dios ve tus preguntas, Dios observa tu corazón, posiblemente como el corazón de Mara, de Noemí, que se llama Mara, y que en algún momento quizás nosotros también podamos representarlo porque nos enojamos, porque las cosas no nos salen. Entonces el texto dice, Jehová ha visitado. ¿Y cómo se da eso, no? Se da porque dice el texto que oyeron, o sea, ha corrido la noticia que Jehová ha visitado Belén. Y en consecuencia, como ha visitado Belén, ahora hay pan. Esa noticia ha corrido. Y eso es lo que nosotros llamamos evangelio. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias. Esas buenas noticias, por ejemplo, en el tema de la vida eterna, ¿no? En el tema del reino de Dios, ¿no? Son las buenas noticias. Cuando hablamos al huérfano, le hablamos de un Padre celestial, son buenas noticias. Cuando alguien no tiene pan, le hablamos de las buenas noticias, que el Señor multiplicó los panes y alimentó a 5,000 personas, luego alimentó a 4,000 personas, y luego la iglesia primera, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, podemos tener un cuadro, una síntesis de lo que es el compartir los unos con los otros. O sea, Dios visita. Entonces, cualquiera sea tu momento, nuestro momento, no olvidemos, porque somos hombres de fe, somos un pueblo de fe. No vivimos por vista, vivimos por fe. Entendamos que Dios no nos ha dejado. Y Noemí escucha esas buenas noticias. Y eso es la tarea que tenemos, de dar buenas noticias, de compartir buenas noticias, de ser personas que den esperanza, de ser personas que transmitan, como el hermano nos dirigía en la música y nos decía, hablar de las promesas de Dios, ¿no? El poder transmitir a otros palabra de esperanza. Dios ha visitado a su pueblo. En consecuencia, Dios es protector de la viuda. De esta viuda, Dios es protector de las viudas, del huérfano, de que no tiene nada. Dios nos protege. Yo he viajado mucho a Pucallpa, ahora cuando vaya, he hecho mi agenda, yo voy a ir a Villarrica. La gente, cuando íbamos en grupo, ellos traían su olla, su yuca, su plátano, y si no había carne, ahí correteábamos a las gallinas de los vecinos, ¿no? Lo agarramos, lo escondíamos, lo metíamos en un costal negro, los matábamos y hacíamos nuestro caldo de gallina, ¿no? Ya luego que el pastor Ruiz responda por la pérdida de la gallina de los vecinos. ¿Cómo comen? Nos íbamos al mercado a tomar jugo surtido, esa agua de que caía del río. Con esa agua, ¿tú crees que nos daba dolor? Claro, que al único creo que le generaba era el hermano Gamarra, que siempre utilizaba, bueno, pues, en fin, dejemos a Gamarrita. Entonces, Dios es protector de la viuda. Pero también entender que Dios es un Dios dadivoso, porque la visita de Dios, ¿qué significa? Pan. O sea, la visita de Dios es pan. La visita de Dios a Eliseo, por ejemplo, ¿se acuerdan de Eliseo? ¿No? Que le traían comida. Pensemos en la visita de Dios al pueblo de Israel, maná del cielo, luego carne, ¿no? Entonces, la visita de Dios va a mostrar también su bondad, nos va a dar del pan. Por eso la escritura que dice, Padre, danos el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, hablamos de un pan hoy, pero también hablamos de un pan de cada día. Entonces, ¿cómo revertir mi situación? Entender el tema
de la visitación de Dios. No os dejaré. Bueno, en segundo lugar, el tema de la valentía, ¿no? El tema de la valentía. Por favor, me avisan, yo sigo. ¿Está bien? ¿Yo sigo? Muy bien. El tema de la valentía, ¿no? Ahora, miren ustedes lo que pasa con Noemí, ¿no? Versículo 6. Versículo 6. Se levantó, número 1. Número 2, regresó. Número 3, versículo 7, salió, ¿no? Mismo número 7, comenzaron a caminar. Entonces, miren estos verbos. Son verbos de movimiento, ¿no? Son verbos de movimiento. Ahora, ¿por qué digo que ella tiene o tuvo valentía? ¿Quién la llevó a los